Era un viernes de octubre cuando 5 amigos de la universidad decidieron pasar un fin de semana alejados del ruido de la ciudad. Sofía, la más entusiasta del grupo, había encontrado en internet una cabaña rústica junto a un lago rodeado de bosques espesos en un pequeño poblado de montaña. El lugar prometía paz, un aire frío y limpio, y noches estrelladas para contar historias y beber alrededor de una fogata. El trayecto fue largo. Llegaron entrada la tarde, cuando el sol apenas pintaba de naranja las aguas quietas del lago. La cabaña de madera se levantaba en una colina baja, con una terraza que daba directamente a la vista del espejo oscuro del agua. El casero, un anciano de aspecto hosco, les entregó las llaves sin demasiadas palabras. Solo se limitó a decirles con un tono seco: después de medianoche, no se acerquen al lago. Los 5 se rieron, creyendo que era un simple cuento para asustar turistas. Luis incluso imitó la voz cascada del anciano, arrancando carcajadas de todos. Nadie tomó en serio aquella advertencia. Encendieron una fogata a la orilla del agua. El reflejo de las llamas danzaba en la superficie del lago como si lo incendiara. Mientras bebían, contaron historias de miedo. Sofía sacó a colación la leyenda que había leído. Se decía que en ese lago se ahogó una muchacha hace más de 50 años. Nadie la había encontrado jamás, y algunos pobladores afirmaban que en las noches de luna llena se escuchaban sus lamentos, llamando a los vivos para que se unieran a ella bajo el agua. Paula se puso nerviosa. «Ya basta, no quiero oír más», dijo mirando el agua. Andrés, intentando tranquilizarla, comentó: «Son solo mitos. ¿A poco crees que un fantasma va a salir del lago?». Fue entonces cuando Camila, que había estado grabando con su cámara, frunció el ceño. «Oigan, ¿ven eso?». En la pantalla, el lente captó algo que ninguno había notado. Justo detrás de ellos, en el centro del lago, parecía flotar una silueta blanca, como si alguien estuviera de pie sobre el agua. Los 5 voltearon de inmediato, pero no había nada. La superficie estaba tranquila, apenas movida por una brisa ligera. «Seguro fue un reflejo», dijo Luis con risa nerviosa, aunque esta vez no sonaba tan convincente. Ya entrada la medianoche, mientras todos dormían, Paula se levantó sobresaltada. Había escuchado claramente su nombre, susurrado desde afuera. Miró por la ventana, junto al lago, vio a una mujer de cabello largo y empapado, vestida de blanco, que la observaba en silencio. El terror la paralizó. No podía gritar. La mujer levantó una mano, como invitándola a salir. Paula cerró los ojos, y cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. No volvió a dormir. Al amanecer, Paula intentó contar lo sucedido, pero todos la miraron incrédulos. Andrés insistía en que seguramente fue un sueño. Luis, fiel a su papel, le gastó una broma salpicándole agua con la mano, como si fuera el espíritu del lago. Paula se molestó y pasó la mayor parte del día encerrada. Camila, sin embargo, revisó de nuevo las grabaciones. Ahí estaba otra vez, en varias tomas, sobre todo cuando enfocaba el lago, aparecía aquella misma silueta blanca por unos segundos, antes de desvanecerse. Ella no dijo nada al grupo, pero comenzó a inquietarse. Decidieron pescar un rato, llevando una linterna. El ambiente se había vuelto más pesado, el aire más frío. Cada ruido del bosque parecía acercarse más de lo normal. De pronto, desde el centro del lago, escucharon un canto. Era una voz femenina, melancólica, que parecía surgir desde el agua misma. No era un eco, era como si alguien justo frente a ellos estuviera entonando un lamento. Luis se quedó pálido. «Eso no es una grabación, ¿verdad?».
El canto se transformó en un gemido que erizó la piel de todos. El agua comenzó a agitarse, pequeñas olas llegaron a sus pies. La linterna parpadeó y se apagó. En la penumbra, entre el sonido del agua, todos juraron escuchar lo mismo, una voz clara, dulce pero aterradora, llamándolos por su nombre, uno por uno. Asustados, corrieron hacia la cabaña. Pero Sofía, quizás por valor o por inconsciencia, se quedó atrás mirando al lago. Y lo vio con claridad, la mujer de blanco, con los ojos completamente negros, emergiendo poco a poco del agua, arrastrando tras de sí algas y ramas, extendiendo una mano huesuda hacia la orilla. Sofía gritó. El grupo la jaló dentro de la cabaña y cerraron las puertas con llave. El resto de la noche la pasaron en silencio, escuchando como algo rascaba las paredes de madera, como si quisiera entrar. La mañana llegó con un silencio extraño. Ni el canto de los pájaros ni el murmullo de las hojas se escuchaban. Todos estaban exhaustos, apenas habían podido dormir después de la noche en que la figura los acechó. Paula no paraba de llorar, jurando que la mujer de blanco estaba vinculada a ella de alguna manera. Sofía, más seria de lo habitual, confesó lo que había visto. No era un reflejo, salió del agua. Yo la vi. Sus ojos eran completamente negros. Andrés, aunque intentaba mantener la calma, estaba pálido. Decidieron marcharse de inmediato. Empacaron a toda prisa, pero cuando Andrés intentó encender la camioneta, el motor no respondió. Ni una sola chispa. Era como si algo lo hubiera desactivado. Luis, nervioso, intentó bromear. Tal vez la fantasma también sabe de mecánica. Pero nadie rió. Decidieron buscar al anciano que les había rentado la cabaña. Caminaron hasta su casa, que quedaba a unos 15 minutos entre los árboles. El viejo los recibió con el mismo semblante seco, pero al escuchar lo que habían visto, bajó la mirada. Les advertí que no se acercaran al lago de noche, ella los ha visto. Y ahora no los dejará en paz. El anciano les contó la historia real. Hace más de medio siglo, una joven llamada Elena había sido traicionada por el hombre que amaba. La engañó, la llevó al lago bajo la promesa de un futuro juntos y la empujó al agua para quedarse con otra mujer. Elena gritó, pidió ayuda, pero nadie acudió. Desde entonces, se decía que su espíritu atrapaba a todo aquel que pasaba la noche cerca del lago, buscando compañía en su soledad eterna. No miren su rostro. Si la ven de frente, ella se los lleva. Les recomendó irse a pie al pueblo antes del anochecer. Con esa advertencia en mente, recogieron sus cosas y emprendieron el camino, pero pronto notaron algo aterrador, siempre regresaban al mismo punto, la entrada de la cabaña. No importaba qué sendero tomaran, el bosque parecía deformarse, guiándolos de vuelta. Camila, grabando todo, susurró. Creo que no nos va a dejar salir. La sensación de estar vigilados era constante. El viento traía murmullos, como risas ahogadas. Al caer el sol, decidieron encerrarse nuevamente. Pero a medianoche, los 5 escucharon un sonido insoportable, sus propios nombres, repetidos una y otra vez, como si vinieran del fondo del lago. Sofía A. Paula A. Luis. Paula, fuera de sí, gritó. Déjame en paz. No quiero ir contigo. Y en ese instante, la puerta se abrió de golpe. El viento helado apagó todas las velas. En el umbral estaba ella, empapada, con los cabellos cubriéndole el rostro, avanzando lentamente hacia el interior de la cabaña. Andrés intentó enfrentarse, pero al mirarla directamente quedó paralizado, como si su cuerpo no respondiera. Sus ojos se habían vuelto completamente negros. Luis lo empujó para apartarlo, pero al hacerlo, sintió un tirón en su pierna,
Algo lo estaba arrastrando hacia afuera, directo al lago. Gritó desesperado, mientras sus uñas se clavaban en el piso de madera. Sofía y Camila intentaron sujetarlo, pero una fuerza invisible lo jaló con violencia hasta perderlo en la oscuridad. Su grito se ahogó bajo el agua. El grupo, ahora reducido a 4, estaba aterrorizado. Paula convulsionaba de miedo, Sofía rezaba entre sollozos, Camila seguía grabando como si esa cámara fuera lo único que la mantenía cuerda. Si la miras, te lleva, repitió Paula como un mantra. Decidieron no salir de la cabaña, pero los golpes contra las ventanas y el techo no cesaban. La mujer de blanco parecía rodearlos, riéndose con un eco distorsionado. Esa noche, Andrés desapareció. Nadie supo cómo. Sofía despertó al sentir la cama vacía. Afuera, en el lago, lo vio caminando directo al agua como un sonámbulo, con los ojos negros, sumergiéndose poco a poco sin oponer resistencia. Al amanecer, Paula y Camila decidieron huir aunque tuvieran que cruzar el lago en la vieja lancha amarrada al muelle. Sofía, rota por la pérdida de Andrés, insistió en quedarse, como si el lugar la hubiese atrapado también. La lancha se adentró lentamente en la bruma del agua. Camila grababa, temblando, mientras Paula remaba desesperada. Pero en medio del lago, la cámara captó lo inevitable, decenas de manos blancas y delgadas emergiendo del agua, sujetando la embarcación. Voces susurraban desde abajo, risas, llantos. «Regresen», murmuraban. De pronto, el agua se alzó en un remolino. En el centro apareció Elena, la mujer de blanco, con los ojos como pozos de sombra, extendiendo sus brazos hacia ellas. La cámara se sacudió, los gritos llenaron la cinta, y luego, silencio. Semanas después, el anciano casero encontró la cámara flotando a la orilla. Dentro, las últimas imágenes mostraban a Camila y Paula siendo arrastradas bajo el agua, sus voces apagándose en la profundidad. De los 5 amigos, ninguno regresó con vida. El lago volvió a su calma aparente, esperando a los próximos que, sin saberlo, escucharían la misma advertencia. Después de medianoche, no se acerquen al lago. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.